amén. Eso quiere decir así sea. Bueno, mi hermano, la verdad que es lamentable la situación que estamos viviendo, estas circunstancias de peligro, de violencia, que esto es día tras día. Pero nosotros que conocemos de la palabra, tenemos que estar orando, pidiéndole a Dios. Mire, el tema que le traigo hoy se llama ¿cómo orar en tiempo de angustia? ¿Qué es lo que estamos viviendo en esta situación que estamos viviendo ahora, actualmente? ¿Cómo orar en tiempo de angustia? Mire, mi hermano, ninguno de nosotros estamos exentos de cualquier problema, de cualquier dificultad, de cualquier circunstancia adversa. Nadie está exento de esto. Mire, tenemos problemas a diario, día a día. Problemas en la familia, problemas en tu trabajo, problemas en la universidad. Mire, las circunstancias siempre adversas van a venir. Pero yo quiero hablarle hoy, ¿qué tenemos que hacer cuando venga esa circunstancia? ¿Cómo vamos a orar cuando venga ese problema? Mire, sabemos que el problema nos agobia, el problema nos estresa, el problema nos carga. Pero que muchas veces nosotros pensamos que no vamos a salir de esa circunstancia. Muchas veces queremos bajar los brazos por el problema que está viviendo, por la circunstancia que se ha presentado en su vida. Pero mire, quiero darle de ejemplo a David. David fue un hombre que sí sabía del problema, que era problema en la vida de él. David fue rechazado, mi hermano, por sus padres, por su papá. Fue rechazado desde niño. Fíjense, ¿por qué digo esto? Porque cuando el profeta Samuel fue a casa del padre de David, brindaron una suculenta comida. Pero ¿qué pasó ahí? El padre mostró a todos menos a David. Usted sabe lo que afecta eso en la vida de uno. A todos le mostró menos a David. Luego vienen los hermanos, también lo menospreciaron. Mire, ¿por qué le digo que lo menospreciaron? Porque hay que hablar con la verdad y con la prueba, ¿verdad? Porque cuando David se presentó ante Goliat, sus hermanos lo hicieron como poco, como algo insignificante, que va a poder David con un gigante. Ahí lo menospreciaron también. Su esposa, hubo un momento, se burló de David. Vayan contando todos estos problemas que ha tenido David. Su esposa se burló de él. Y no tanto con eso, sus dos hijos quisieron arrebatarle el trono. Mira lo que duele, que su propio hijo se levante contra sus padres. Ahora, David, cuando se presenta todas estas dificultades y todos estos problemas, ¿qué fue lo primero que hizo David? Fue a orarle a Dios. Esa es una arma bastante contundente, la oración. David se acercó a Dios a orar. Dice la Biblia que cuando David estaba orando, se encontró con el Señor. Sí, Dios escuchó su oración. Pero antes quiero decirle algo. David, para que nosotros podamos saber cómo oró David, quiero contarle otro episodio. Resulta que Absalón se levantó contra David. Él quería quitarle el trono. Pero David, como padre que era, él huyó. Él no quiso pelear con ellos.
Él huyó y huyendo, en el camino que él va huyendo de su hijo para no levantarse contra él, ya que el hijo se había levantado contra él por el trono y por el poder. Mire, David se encuentra con una cantidad de gente que estas personas se levantaron contra él y quisieron apedrearlo. Mire, no tanto apedrearlo, lo maldijeron. Tomen en cuenta todo esto que vivió David, lo maldijeron. Y en ese momento que David lo están apedreando, que David lo maldicen, él cayó. Dice la Biblia que él cayó, él hizo silencio, él guardó silencio. Él no se puso con ellos. David era el rey, él podía haberle mandado unos soldados, pero no lo hizo, mi hermano. Él cayó, él guardó su corazón. Él buscó ese refugio en Dios, mi hermano. En ese momento que fue perseguido, fue el momento donde él escribe el Salmo 55. Analicemos. Este salmo lo escribe viviendo la situación de una persecución de su hijo, que su hijo lo quería matar, que su mejor amigo se alió con su hijo y que todo el pueblo se levanta contra él. Miren la situación tan bastante caótica, podemos decir así. Sin embargo, él va y escribe el Salmo 55. Antes quiero decirle, mi hermano, que el Salmo 55 fue escrito en el momento de que él está viviendo ese dolor. Pero la mayoría de todos los salmos son oraciones de David. Pero aquí podemos constatar que en ese momento, en ese preciso momento que su hijo lo estaba buscando para matarlo, es cuando él escribe este salmo. Amén. Él escribe este salmo, mi hermano. Perdón. Y él va ante Dios y le dice, Salmo 55:1. Escucha, oh Dios, mi oración. No te escondas de mis súplicas. Está atento y responde. Clamo en mi oración y me conmuevo. Vemos que David está viviendo unas circunstancias bastante crueles, mi hermano. Y él se presenta ante Dios a decirle. Él se presenta ante Dios a clamar. Él se presenta ante Dios con un corazón para una oración, orándole al Señor por toda esta situación que estaba viviendo. Él va ante Dios, mi hermano. Y yo hoy quiero preguntarle, ¿a dónde va usted cuando tiene esa situación caótica? Cuando está viviendo una circunstancia, cuando está viviendo cualquier problema, ¿a dónde se dirige usted? Bueno, aquí David nos está invitando que cuando venga la situación, usted vaya ante Dios. Y aquí nos está enseñando David, mi hermano. Nos está enseñando que la oración es muy importante. En cualquier circunstancia que usted viva, es la oración la que es el arma para combatir cualquier cosa que se presente, cualquier problema que se presente. David estaba viviendo un problema totalmente grande. ¿Usted sabe lo que su misma familia se levante contra ti? Podemos decir, vamos a revivir. El rey David huye porque su hijo lo va a matar. Luego se encuentra con una tropa acá adelante que trata de matarlo. Luego su amigo íntimo, dice la Biblia, se alía con el hijo. Aquí estamos hablando del salón. Mi hermano, yo le hago una pregunta. ¿Usted quiere saber cómo se siente David? Bueno, si usted quiere saber cómo se sentía David, ¿cómo se ha sentido usted en medio de una traición que le hayan hecho? Contéstela usted mismo en su mente. ¿Cómo se ha sentido usted en medio de una traición? ¿Cómo te has sentido en medio de ese problema que estás viviendo actualmente? Bueno,
Me imagino que su respuesta ya ha estado, ¿cómo se ha sentido, verdad? David se sentía peor, porque era su propio hijo quien lo buscaba para matarlo. David estaba viviendo una situación, mi hermano, que no queremos estar en sus zapatos. Porque uno lo que menos espera de otro, que me haga otro, pero que se lo haga su propio hijo, que se lo haga su único amigo íntimo, dice la palabra. En ese preciso momento es que David escribe este Salmo 55. Mire, hermano, yo le invito a que cuando usted lea este Salmo, recuerde toda esta situación que estaba viviendo David. Recuerde cuando usted tenga un problema, recuerde ese momento en que David, en el momento del problema, él va y escribe esto. Él va y ora a Dios. Él va y se derrama delante de Dios. Entonces, mi hermano, no digamos que Dios no nos ha abandonado cuando tenemos un problema. Porque ejemplo nos está dando David. Todo lo que vivió David. Entonces, ¿qué aprendemos de esta primera parte? Aprendemos que David, en medio de toda esta situación la tomó para conectarse con Dios, para tener una intimidad con Dios. Que esta situación que esté viviendo no vaya a hacer que usted se aleje de Dios. Que esta situación nos sirva para buscar más presencia de Dios. Eso es lo que hizo David. En medio de la situación que estaba viviendo, él buscó conectarse con Dios. Él buscó tener esa intimidad con Dios. Dígase amén con fuerza, mi hermano. En medio del problema, busque, haga un motivo de esto para tener esa comunión con el Señor, para tener esa intimidad con el Señor. Esto es lo primero que aprendemos de esta lección. Que en medio de la situación que está viviendo, busque de conectarse más con Dios. Que sea para tener esa intimidad, ese diálogo con el Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Este es un amén que aunque tengamos frío, pero mire, hermano, es las ganas y el deseo que tenemos de aprender a orar en medio del problema. Porque muchas veces el problema nos agobia tanto, mi hermano, que queremos es menguar. Fíjense que David, aquí nos cuenta la Biblia, que David en medio de la situación oraba. La situación se agrandaba, él oraba. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando viene el problema? Oramos, sí, oramos. Pero cuando vemos que la situación se agranda, dejamos de orar, mi hermano. Y David no. David hacía de esta situación una conexión con Dios. Oraba, pero oraba intensamente. El problema seguía, oraba más intensamente. Y nos está enseñando que cuando tú tengas un problema, lo primero que hacemos es orar. Si el problema se agranda, ore intensamente al Señor. Es el momento en que usted tiene para conectarse con Él, no de alejarse. Eso nos enseña David en la primera parte. La segunda parte que nos enseña David, dice que David le contaba todo a Dios. David fue un hombre que sí le tocó vivir problemas. Sin embargo, en medio de esta situación, en medio de la oración, él le contaba todo al Señor. Y mi pregunta en esta mañana, ¿a dónde vas tú cuando viene el problema? Que sea Dios el único refugio, que eso es lo que hacía David. Que sea el refugio donde yo pueda refugiarme y decirle y contarle a Dios lo que me está pasando. Usted puede decir, bueno, Dios sabe lo que está pasando, yo no tengo por qué decirlo. Pero sí, mi hermano, a Dios le agrada que usted le cuente por qué situación está pasando, cómo se siente usted. ¿Por qué lo hacemos, mi hermano?
porque eso nos hace ser que estamos confiando en Dios. Eso nos enseña que la conexión con Dios es única. David le contaba a Dios cómo se sentía en esos momentos. Y vemos en el verso 4 hasta el 6, que dice: mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? ¿Volaría yo y descansaría? Mire, aquí vemos claramente que David se presenta ante Dios y le está diciendo ese dolor que tiene él en el alma, ese dolor tan grande que siente en esos momentos, porque él está siendo perseguido por su hijo, mi hermano. Él tenía problemas hasta de gobierno. Él quisieron quitarle el trono, le quitaron el trono. Él contaba con su gente, porque él era su gente, lo del pueblo. Se lanzaron contra él, lo apedrearon, lo maldijeron. Y cómo sentía de él ese dolor tan grande, que él va al Señor y le cuenta por lo que él está pasando, por lo que él está sintiendo en esos momentos. Por eso le dice: terrores, mi corazón está dolorido dentro de mí. Él tenía un dolor tan grande, mi hermano. ¿Cómo podía sentirse David sabiendo que su gente, su amigo de confianza, su hijo, quería matarle, querían apedrearle, lo maldijeron? Es que su corazón estaba tan dolorido que él le contó al Señor. Dios sabía lo que estaba pasando, pero él tenía que contárselo. Esa es la manera y la forma como aquí nos está enseñando David cómo tenemos que orar. Decir delante de Dios lo que está sintiendo usted en medio de esa situación que está viviendo. Si lo han traicionado, decirle: Señor, mira lo que siento, como hizo David. Estoy adolorido, mi corazón arde de dolor. Y luego le dice: estoy viviendo terror de muerte. David sentía que la muerte la tenía tras sus espaldas, ya se veía muerto. Y mire, y después de esto, que David sale huyendo, se encuentra con otra tropa, donde ya se habían metido al campamento y le robaron todo. Pero quiero centrarme aquí, en este dolor que sentía David. Quiero centrarme en el versículo 4 al 6. Dice que David temblaba y le decía: Señor, mira cómo tiemblo, tengo miedo, Señor. ¿Algún día usted le ha dicho al Señor todo por lo que está pasando? ¿Algún día le ha dicho a Dios a usted cómo se está sintiendo en estos momentos? Mi hermano, es bueno decírselo a Dios y no ir atrás a otras personas que no te van a ayudar. David fue a la fuente segura, que era Dios. Y luego dice: quisiera tener alas. Vuelvo y le repito: quisiera tener alas. El 6. ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Mire, mi hermano, en algún momento de nuestra vida hemos sentido, cuando tenemos problemas, hemos dicho: yo quisiera perderme. ¿O no? Lo hemos dicho, mi hermano: yo quisiera perderme en estos momentos por el problema que está viviendo, la situación que está usted viviendo en esos momentos. Bueno, eso lo sintió David también. Y Dios: quisiera tener alas. Muchas veces hemos dicho eso también, mi hermano, y no está mal. Pero ¿qué? Lo malo es que usted quiera perderse para no sentir el sentimiento. En el momento puede vivirlo. Lo malo es que usted se quede en ese momento, en esa situación, y lo aleje de Dios. Pero no, David lo dijo, lo sintió, porque es bueno decirle a Dios lo que usted está sintiendo.
Es bueno desahogarse cuando usted está viviendo una situación de esta. David se desahogó con Dios. La pregunta en esta mañana: ¿con quién se desahoga usted, mi hermano? Usted, mi amigo, usted que está escuchando por las redes. ¿Con quién se desahoga cuando usted tiene un problema? No, mi hermano, no es hora de desahogarnos con sutano, ni fulano, ni nada. Es hora de desahogarse con Dios. Que tú le cuentas el problema y sabe que Dios te escucha y Dios te da la solución. ¿Qué le dije? Que es bueno desahogarse con Dios. ¿Con quién se desahoga usted, mi hermano? David lo hacía con Dios. Y si usted un momento ha dicho: quisiera tener alas para volar, mi hermano, todo eso es válido. Todo eso es válido, porque lo dijo David. Lo no válido es quedarse en esa: quisiera tener alas de paloma, y quedarse en esa situación. Pero no, David lo dijo, Dios lo comprendió y lo sacó de esa situación. Ese de querer alas para volar, muchos de nosotros lo hemos dicho a cada momento, mi hermano. Porque el problema siempre está latente. El problema siempre está delante de nosotros, de cualquier circunstancia que sea. Pero David, toda esta situación que estaba viviendo, se la contaba a Dios. Hasta ahora estamos aprendiendo que la situación que usted está viviendo, primero, sea para conectarse con Dios. Segundo, que esta situación que usted está viviendo de problemas, usted pueda ir ante Dios y declararle, decirle, desahogarse por aquello que usted está pasando. Esto lo hacía David, mi hermano. Dice la Biblia que David le contaba a Dios su situación, cómo estaba. ¿Y cómo estaba David? Adolorido, aterrorizado, temblaba de miedo. Muchas veces pensamos que decirle esto a Dios es falta de fe. Pero no, mi hermano, no es falta de fe. Pero si usted se siente tan fuerte espiritualmente, gloria a Dios. Pero cuando usted viva un momento de esta situación caótica, de un problema, vaya ante Dios y desahóguese con Él. David lo hizo, mi hermano. ¿Por qué no lo hacemos nosotros también? En vez de en esa situación que estamos viviendo, contárselo a otro que no le va a dar una solución ninguna. El único que te puede dar la solución es Dios. Y eso nos lo está enseñando David en esta mañana. Si lo cree, ríndale un aplauso al Señor. La verdad que ese es algo poderoso. Que tengamos a dónde ir a contarle lo que estamos viviendo, mi hermano. Esto es algo poderoso. Muchas personas se callan el problema. ¿Y qué puede pasar? Le da un infarto. Porque está sufriendo calladamente. Pero no, David se desahogó con él a contarle todo aquello por lo cual él se estaba sintiendo. Y vamos para la tercera enseñanza. Y la tercera enseñanza, no vamos a hablar de la intensidad, porque David oraba intensamente, dice la Biblia. Pero vamos a hablar de los tiempos. De los tiempos para poder orar. Los tiempos que tenemos que coger para orar. Y aquí nos dice: bueno, sabemos que David le decía a Dios que destruyera a sus enemigos. Y Dios lo hizo. Pero ahora vamos a hablar de los tiempos de la oración. Dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Él me salvará. Y aquí está hablando de los tiempos. Tarde
tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él me oirá. Fíjense que aquí David nos está hablando de los tiempos que nosotros tenemos que orar en medio de la situación que estaba viviendo. Dice la Biblia, tarde. David le buscaba en oración a Dios tarde, o sea, la nochecita, para no acostarse con un corazón cargado de esos problemas que estaba viviendo. David no quería acostarse, mi hermano, y recordar todo eso que lo estaban persiguiendo, querían matarlo, lo estaban maldiciendo. David quería borrar todo eso, ponérselo al Señor en sus manos. Y por eso la Biblia dice, tarde oraba al Señor. Mire, cuando usted no le declara todo a Dios lo que le está pasando, cuando usted no le cuenta a Dios lo que le está pasando, usted está imprimido, ¿verdad? Y cuando usted se acuesta, ¿será que va a dormir? Déjeme decirle que el sueño no lo va a tomar. Ese sueño se va a ir. Usted va a dar vueltas y vueltas en la cama recordando lo que le hicieron, recordando lo que vivió el día anterior. Le viene a la mente todo aquello que usted estaba viviendo y ese corazón se siente cargado. Y por eso David se presentaba ante Dios para descargar su corazón. David no quería tener ese corazón amargado. Cuando usted se acuesta con ese problema que tiene y no se lo ha declarado a Dios, usted se siente amargado. Y no solamente amargarse usted, sino que amarga a todos los que están alrededor suyo. Por eso David, antes de acostarse, oraba. Se despojaba de todos esos problemas y se los entregaba a Dios. ¿Qué me está diciendo con eso? Que David tenía una confianza con el Señor. Luego dice la Biblia, en la mañana, David oraba en la mañana, mi hermano, porque era un nuevo día que venía. Y ese nuevo día no iba a sentirlo él con esa pesadez y ese amargamiento en su alma por lo que él había estado pasando. No, David en la mañana volvía a orar al Señor. Mire, muchas veces nosotros pensamos, porque la Biblia te habla de que él clamaba, ¿verdad? Pero él oraba intensamente. ¿Y qué es esto? No vamos a decir, Señor, quítame este problema que tengo y ya. Mire, Señor, para que usted interceda en esto que me está pasando y ya, chao, me olvidé de Dios. Mira, Señor, la situación que se han levantado contra mí, me han levantado a cuento, me han levantado chisme, me han levantado todo y ya está ahí. El resto del día, ya, chao. Se olvida de Dios. No, David luegamente nos dice la palabra que al mediodía, antes de almorzar. ¿Y por qué David lo hacía al mediodía antes de almorzar? Él quería comer en paz, no sentirse con ese corazón cargado de problemas, cargado de amargamiento, cargado de rencor, porque me hicieron esto, me hicieron lo otro. Él no podía comer así. El comer así, eso le ocasiona a usted una enfermedad, una úlcera, porque está comiendo con un resentimiento dentro de su alma. Y David quería descargar todo eso. Entonces miramos aquí que David oraba todo el tiempo, mi hermano. En la noche, en la mañana y a mediodía. ¿Cuántos de nosotros hacemos esto, mi hermano? Tenemos el problema y lo que hacemos es, no, yo no voy para la iglesia porque allá fulano de tal se puso a hablar de mí, allá fulano de tal no me saludó, allá fulano de tal. O sea, buscamos problemas donde no lo hay. Pero David nos está enseñando, mi hermano, que en medio de la situación tan difícil que sea, ore a Dios. Por muy grande que sea el problema, cuéntele a Dios. Por muy grave que sea la situación, vaya a la cama, pero primero orando al Señor. En la mañana, ore al Señor. En la tarde, ore al Señor. Aquí David no está hablando de todos los tiempos. O sea, David estaba orando al Señor, clamando al Señor en todo tiempo, mi hermano. Para no darle cabida a esa situación, a ese problema que quiera embargar en nosotros nuestra alma en un amargamiento.
Mire, David nos da ese ejemplo y es el tercer punto. David en todo tiempo adoraba a Dios. En todo tiempo. No es que yo oré, Señor, ya me levanté, me voy para el trabajo. Señor, bendice mi día y permite que me vaya bien en el trabajo. ¿Qué hago el pescado? No, David no hacía eso. Dice la Biblia que David clamaba a Dios, mi hermano. ¿Y qué es clamar a Dios, mi hermano? Clamar a Dios es darle un grito como que, Señor, ayúdame. Para obtener eso que tú quieres que Dios te dé. Un grito desesperado. ¿Sí recuerda cuando el ciego Bartimeo gritaba? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él gritaba. Eso era un clamor. Pero orar con Dios, orarle a Dios es una comunicación con Dios, ciertamente, hablar con Él. Pero clamarle es algo diferente. Y la Biblia nos dice que David clamaba. David clamaba en medio de esa situación que él está viviendo. En medio de aquello que todo lo quería embargar, Señor. Mire, usted póngase a pensar. Vamos a revivir nuevamente. David lo traiciona a su hijo. Le quita el trono, le quita el poder. Luego, su único amigo de confianza, dice la Biblia, que él le contaba dulcemente sus secretos. También se lo gana. Porque Absalón lo indispone. Y él también le da la espalda a David. Luego David, huyendo, se encuentra con esta tropa que lo que hace es maldecirlo y apedrearlo. ¿Cómo podía sentirse este hombre? Era un rey, mi hermano. ¿Cómo podía sentirse? Así que no piense usted que porque usted está orando y no ve la situación que ha cambiado, Dios no la ha escuchado. Fíjese que la Biblia dice que David oraba. Y no solamente oraba, David, si el problema iba acrecentando, David clamaba más aún a Dios. Mi hermano, en esta mañana yo quiero que recalcaten hasta estos puntos donde vamos, que en medio del problema y la situación que está viviendo usted, que sea un motivo más para que usted busque la presencia de Dios, para que sea una conexión con Dios. Eso es lo que nos está enseñando David. No que si tengo el problema ya, Dios no me escucha, Dios no me ve. No, él usaba ese motivo para ir a la presencia de Dios aún más. Se acrecentaba el problema, más intensamente oraba. Pero como les dije ahora, mi hermano, nosotros a veces oramos por cualquier cosa y no vemos la situación y vemos que la situación se agrava, ya dejamos de orar. Pero aquí dice que David, la situación de David era que estaba viviendo esa situación, mas sin embargo, no la veía, pero él oraba y oraba y oraba más intensamente, dice la Biblia. No se quedó ahí, mi hermano. Así que yo le aconsejo, mi hermano, que hasta este tercer punto hemos aprendido. Primero, que el problema nos sirve para conectarnos con Dios. Segundo, declararle, decirle, desahógate con Dios en medio de tu situación. Por aquello que estás viviendo, desahógese con Dios. Y ahora, que estemos orando en todo tiempo, en medio de la situación. Porque dice que David oraba en todo tiempo, tarde, mañana y noche. Porque muchas veces la verdad que nosotros oramos, Señor, necesito esto, pum. Señor, mira que esto, pum. Y a veces pensamos que Dios no nos ha escuchado. Lo que pasa es, mi hermano, que Dios te ha dado la respuesta, pero Dios no actúa como piensa usted que Dios va a actuar. Dios te da la respuesta porque sabe lo que tú necesitas, pero es de acuerdo a lo que Dios vea. Porque Dios quiere ponerte a ti en el lugar que Él quiere, no en el que tú quieras. Yo sé, la respuesta está aquí, pero muchas veces pensamos que Dios no nos da la respuesta porque es lo que nosotros queremos. Y Dios no está para satisfacer caprichos. Dios está para darte algo que de verdad sea para bien para tu vida. Esto lo hacía David. Amén. Ahora, mi hermano, yo le hago una pregunta.
¿En quién confía usted cuando tiene su problema? Usted contéstese. ¿En quién confía usted decirle problema? Tu problema que está pasando. ¿En una amiga? ¿En tu novia? ¿En tu novio, viceversa? ¿En tu esposo? No, mi hermano, aquí David nos está enseñando que debemos ir ante la presencia de Dios. Dios te escucha, mi hermano. Mire, y lo cuarto que quiero decir, que hemos aprendido aquí, o que vamos a aprender, porque todavía no se lo he dicho. Lo cuarto es que David confiaba en Dios. David confiaba en Dios y por eso él nos lo dice aquí. Mas tú, Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. ¿A quiénes eran? Aquellos enemigos que lo perseguían, aquellos enemigos que lo apedrearon, aquellos enemigos que lo maldijeron. Él le confió a Dios esto. Y por eso él quería descargarse ante Dios. Mire, porque cuando estamos cargados, fíjate que Jesús cuando le dio a sus discípulos, echa tus cargas sobre mí, que yo te haré descansar. Y en ese momento David se sentía tan cargado, mi hermano, que él le echó esas cargas al Señor. Y quiero aclararle que Jesús le dio a sus discípulos, pero también es claro para nosotros que le echemos las cargas a él. David se descargaba ante Dios. Y por eso le cuenta la situación que está viviendo. Por eso le dice, Señor, que ese dolor que estaba viviendo él, de que su propio hijo quería matarlo, de que su mejor amigo, de que todo el pueblo, él se lo cuenta a Dios. Y porque él confiaba en él. Por eso él dice, echa sobre Jehová tus cargas y él te sustentará. Vuelvo y le repito, mi hermano, si no lo hemos escuchado. Echa sobre Jehová tu carga. Ese problema que están viviendo, dárselo a Jesús, dárselo a Dios, pónselo a él en sus manos. Descárgate, que es lo que quiere Dios, que le echemos sus cargas a él. Que no vivamos cosas que nos está destruyendo dentro. Porque mire, David, en medio de esta situación, este pueblo querían hacerle daño para destruir a David. Pero David no permitió eso. En vez de la destrucción de él, lo que hizo fue buscar un motivo más para buscar la presencia de Dios. Y por eso ahora David se está descargando y dice, echa tus cargas. David nos está aconsejando eso, mi hermano. David nos está enseñando que el problema que tú estás viviendo, pónselo a Dios en sus manos. No hay otra solución, mi hermano. Eso es tener confianza en Dios. Mire, no es que vamos a echarle las cargas a Dios y ya, yo creo que yo estoy tranquilo. No, echen las cargas a Dios, pero confiando, porque es confiando que Él va a hacer la obra. David sabía, tenía una confianza plena en Dios, que él sabía que esos enemigos Dios los iba a desaparecer. Por eso que él en medio de esa situación tan caótica que estaba viviendo dice, quisiera tener alas para volar. Porque todo en un momento hemos sentido ese dolor en nuestras vidas. Cuando estamos pasando por situaciones adversas, queremos como que irnos para, no sé. Pero David usó esto, pero él tenía la confianza de que Dios iba a hacer algo en su vida. Y así lo hizo, mi hermano. Y por eso ahí nos está recalcando y dice, echa tus cargas sobre Jehová. ¿Y qué quiere decir eso? Desahógate con Él. Dile lo que sientes, dile lo que estás viviendo, dile lo que estás pasando. Eso es lo que quiere ese Dios grande y poderoso. Que tú descargues tu corazón, porque Él quiere lo mejor para ti. Cuando tú tienes un corazón cargado, ¿qué pasa con nuestras vidas? Nos enfermamos. Vivimos resentidos toda una vida. Vivimos amargados y le amargamos a la vida a todo el que está en torno nuestro. Dios no quiere eso. Y por eso David nos aconseja, echa tus cargas sobre Él.
y Él hará. Mire, hablando de echar sus cargas, sí recuerda a Ana cuando fue a orar al templo. Ana no quería tener hijos. Quería tener un hijo, perdón. Ana quería tener un hijo, pero no podía tenerlo. Ana se sentía amargada. Ana no comía, Ana no dormía, se estaba desesperada. Pero Ana fue al templo y hizo lo mismo que hizo David. Se presentó en el templo y se desgarró todo lo que tenía en su alma ante Dios. Ella descargó todo ante Dios. Ella echó todas esas cargas ante Dios. Y mire lo que hizo Dios, que luego le manda un profeta a darle una palabra a Ana. ¿Y qué pasó, mi hermana? Ana se pudo ir a su casa y cuenta la Biblia que pudo dormir, porque el problema muchas veces no nos deja dormir. Ana se durmió, comió y no sufrió más, se sintió tranquila. Cuando usted se descarga ante Dios, hay una tranquilidad y una paz en su vida. Aunque esté el problema ahí, pero hay algo que usted ya dice: yo confío en Dios, yo le entregué esta carga y Él va a hacer. Y fue lo que hizo Ana, y fue lo que hizo David. Y eso nos enseña. Mire, mi hermano, si usted cree esta palabra, denle un aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén, amén. Mire, y quiero decirle, en el versículo 23, dice: mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no harán a la mitad de sus días. ¿A quién se está refiriendo? A esos hombres que querían matarlo, los sanguinarios. Pero hay algo bonito en este versículo, algo bonito que Dios quiere enseñarnos, que en medio de toda esa situación, dice la última parte, dice: pero yo en ti confiaré. Pero yo en ti confiaré, mi hermano. A pesar de lo que usted está viviendo, solo tiene que tener la confianza en Dios. Saber que tú estás confiando en aquel hombre que puede darte la solución de tu problema. Pero que David: en ti confiaré. Mira esa promesa tan hermosa que nos está dando, mi hermano. En medio de toda la situación, Él dice: Señor, yo te entrego a todos estos hombres sanguinarios que quieren hacer de mí lo que quieran matarlo, pero yo en ti confiaré. Aleluya. Santo sea el Rey. Alabado sea tu nombre. Mire, David nos está enseñando claramente cómo debemos orar en medio del problema, en medio de esa situación que usted está viviendo. Porque, hermano, problema tenemos todo. Situaciones adversas pasamos todo. Angustia pasamos todo. Pero hay una solución, que es confiar en Dios. Esta es la solución a su problema, mi hermano. No hay otra puerta. Esa es la única puerta que hay. Busca de Dios en esta mañana. Ese problema que tiene, que sea un motivo para tú acercarte más a Dios. Mi hermano, que sea un motivo para tú entrar a la presencia. Que no sea un motivo para que tú te alejes de las cosas de Dios. David nos está enseñando claramente cómo orar en medio de la situación. Lo segundo, sea cual sea el problema, desahóguese con Dios. Lo tercero, hablamos de los tiempos de oración. En la mañana, mediodía y en la noche. Mi hermano, eso es como cuando usted tiene un virus o una enfermedad y van del médico porque no se le quiere quitar tal cosa, sea la fiebre, no quiere ceder esa enfermedad. ¿Qué hace el médico? Dice: bueno, te vas a tomar estos antibióticos en la mañana a tal hora
cada 12 horas, cada 4 horas, como te diga el médico. ¿Usted qué hace? Usted pone su alarma para despertar a las horas que le toca, para que ese virus pueda deshacerse, desaparecer. Eso es lo que nos está enseñando estos tiempos de orar. Para que pueda combatir ese virus, es tomando el medicamento apropiado a las horas exactas. Y eso es lo que nos está enseñando David en esta mañana. Orar en la noche, en la mañana y en el mediodía. En la noche, para que su corazón no duerma cargado del problema. Para que pueda dormir, no esté dando vueltas ahí en la cama porque se acordó de lo que le hicieron ayer, de lo que le tornaron ayer. No, en la mañana, no para que Dios me dé la bendición y fuera. No, en la mañana ir ante la presencia de Él y llevarle ese problema que tengo. Decirle al Señor que sea Él guiando todo. Decirle al Señor que Él está en sus manos. Decirle al Señor todo lo que tú tengas que decirle en la mañana para que tengas un día productivo. En el mediodía, antes de comer, orarle al Señor, clamarle al Señor, para que ese problema no haya en la vida de usted algo que más tarde se va a quedar comiendo, y cuando venga usted, ya usted se ha alejado de las cosas de Dios totalmente, porque el problema le vino. Pero mire, David nos está enseñando que la oración es en todo tiempo, y que cuando nosotros oramos, y si el problema sigue, David nos está dando un ejemplo que él lo hacía más intensamente. Él no se quedaba ahí, él no bajaba la guardia. Y otra cosita más que le quiero decir: Dios es el único que le puede dar solución a tu problema. Ah, no, porque yo soy cristiana, ya no me va a venir el problema. El problema le va a venir, porque la Biblia dice: en el mundo tenemos aflicciones, pero confiad que yo vencí. Entonces lo que estoy enseñando aquí es prepararse para cuando usted esté viviendo ese problema, esa situación. ¿A dónde voy a ir? Ante Dios. ¿Cuándo debo ir? En todo tiempo. Amén. Amén. Quiero regalarle, para aquellos que quieran aprenderse un versículo de memoria, el versículo 17 del capítulo 55, que dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y Él oirá mi voz. Amén. Y aquí hay otro, 22. Echa sobre mí tus cargas. Versículo 22. Echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. No dejará para siempre al justo. No dejará para siempre caído al justo. Mira qué tremenda. Hermano, que nosotros podamos aprender cuando venga el problema, decirle esto. Mira, mas tú, oh Dios, hará descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios, engañadores, no llegarán a la mitad de sus días. Se le está diciendo además: mas tú, Jehová. O sea, que él confiaba que Dios iba a quitarle todos esos enemigos. Mire, la verdad que esto a mí me habló mucho, esta palabra. Porque muchas veces nosotros decimos, como dijo David: quisiera tener alas y volar para no sentir esto que estoy sintiendo, para no vivir este problema. Pero resulta que David lo dio un poco como que poético, ¿no? Pero muchas veces nosotros decimos: quisiera desaparecer. Pero recuerde esto que vivió David antes de expresar una palabra de eso. Que lo que a nosotros nos pasa no está ni así por lo que pasó David. David sí es que sabe de lo que era problema, y en cada problema él oraba a Dios. Por eso la mayoría de todos los salmos son oraciones de David. Pero precisamente este 55 era él cuando escribió esto, cuando estaba la persecución del hijo de él, que quería matarlo. Y de su amigo íntimo, porque él lo dice aquí la palabra. Era mi amigo íntimo que estaba conmigo en el templo, que él le contaba sus secretos y lo traicionó porque salió con el malo. Así que, mi hermano, no se sorprenda cuando usted reciba una traición de cualquiera que sea.
Porque si vamos a la palabra, a David le pasó. Pero ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tienes que hacer tú? A la presencia de Dios. Que ese motivo de ese problema sea para buscar más de Él. Amén. Si lo cree, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Cuando venga el problema, descanse en Dios, como hizo David. Amén.